Estamos en el aire. Saludos a todas las personas que sintonizan este Bufete Manuel y el podcast. Hoy estamos en el episodio número 16, que lo hemos titulado ¿Qué no debe hacer antes de erradicar una quiebra? Y este episodio es parte de la serie de episodios que estamos haciendo relacionados a los temas de quiebras, donde discutimos asuntos como, por ejemplo, este de hoy, que son cosas que no deben hacer, otros son cosas en las que sí deberían hacer en preparación a una quiebra y asuntos generales para que puedan conocer el proceso y un poco también que perdamos el miedo a lo que es un proceso de quiebras y que si es necesario, pues que tengan las herramientas para que puedan radicar su proceso de quiebra. Yo soy la licenciada Jessica Méndez y bienvenidos y bienvenidas. Sí, yo soy el licenciado Rolando Emanuel y estoy en compañía de los coquis acá en Cupey, que van a estar realmente muy activos esta noche. Y por acá la licenciada Zoe Negrón Comas. Bienvenidos a todos. Pues Jessica, hemos hablado sobre las circunstancias que pueden motivar que una persona tenga que erradicar quiebra. Hemos hablado sobre las cosas que tiene que hacer la persona para prepararse para radicar y lograr el alivio, ¿verdad? Porque hay que tomar en cuenta que el proceso de quiebra tiene como propósito central ayudar al deudor, ayudar a la persona que es un deudor honesto, pero desafortunado y que le hace falta un nuevo comienzo financiero. Y esto no tiene ningún tipo de implicación moral ni de fracaso. Todo el proceso legal es uno en donde sí hay que cumplir con una serie de requisitos, pero es una ley rehabilitadora, ¿verdad? Ayuda a las personas a que puedan volver a tener una calidad de vida, balancea los intereses entre los acreedores y los deudores y establece el famoso discharge, la descarga, el alivio de las deudas, que es lo que busca cada persona que tiene problemas financieros, que los acreedores no me persigan, no me molesten, no me embarguen mis cosas, no me quiten mi carro, no me subasten mi casa, etcétera. Y eso pues requiere, como mencionamos en los episodios anteriores, una preparación, requiere tomar la decisión, ¿verdad? Si realmente conviene radicar el caso o no conviene el caso. Pero también hay que estar pendiente y esa consulta de la persona con el abogado o abogada es bien importante que sea en una etapa inicial, ya cuando la persona se dio cuenta de que el despido, la enfermedad, el divorcio o las circunstancias que dan base a que se tenga que pensar en una quiebra, pues estén lo más frescas posible, ¿verdad? Que sea rápido después de ese evento. De manera que el abogado o abogada le pueda decir, pues mira, vamos a preparar el caso, tienes que buscar esta información y le va a decir, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes tomar este tipo de medida, no puedes favorecer a un acreedor, etcétera. Y de eso es que vamos a hablar aquí hoy. Así que, ¿qué podemos decir primero, Jessica? Bueno, este tema me parece que es muy importante y qué bueno que lo estamos discutiendo, porque muchas veces el proceso de erradicación de una quiebra no es algo que uno dice de la noche a la mañana, pues voy a erradicar una quiebra y requiere una preparación para eso. Pero a la misma vez, como Rolando, como mencionabas, como detrás de esta idea de erradicar la quiebra, pues hay mucho miedo, hay mitos y hay una falsa percepción, ¿verdad? De que la persona que erradica una quiebra, pues que este es como el fin, como lo peor que le puede ocurrir. Y hay mucho miedo también, por ejemplo, de perder propiedades, de caer en la lista negra. Y eso puede llevar a las personas a tomar decisiones basado en esa premisa incorrecta que en realidad lo que hacen es afectar el proceso de quiebra. Que si usted tomó esa decisión, hizo esta u otra cosa, que es lo que queremos discutir hoy, pues puede ser que esté provocando que no se pueda erradicar su quiebra, que tenga que esperar tiempo y a veces mucho tiempo para poder erradicar su caso de quiebra. Y la realidad es que hay personas que no se pueden dar el lujo de esperar mucho tiempo para erradicar su quiebra dependiendo de su situación particular. Así que esa es la importancia de este tema que vamos a estar discutiendo hoy, porque en la medida en que sepamos
a lo que nos enfrentamos y lo que no deberíamos hacer, pues eso va a ayudar a que se pueda, en efecto, erradicar la quiebra. Y yo quisiera empezar con una de las cosas más básicas que podría ser el que uno diga, bueno, pues yo voy a erradicar, pero a mí me gusta la tarjeta de crédito de tal compañía, porque yo voy mucho allí. Así que esa yo la voy a saldar y digamos que el saldo son $1,500 versus que las otras tarjetas de las otras tiendas, y no voy a mencionar tiendas para no darle un anuncio gratis a nadie, pues esas otras no las voy a pagar. Y las otras cuentas que tengo, como por ejemplo un préstamo con el banco, pues eso tampoco lo voy a saldar, porque entonces todo eso va a estar dentro del proceso de quiebra. Pues mire, dentro de los casos de quiebra, se supone que tratemos a los acreedores de igual manera, ¿verdad? Que no podamos discriminar entre acreedores. Y claro, hay distintas clasificaciones de acreedores y eso va a resultar en que unos cobren más que otros, pero en esencia no podemos discriminar entre acreedores. Y si tenemos, por ejemplo, como menciono, una tarjeta de crédito versus la otra, ambas tarjetas de crédito están en el mismo nivel. Por lo tanto, yo no puedo favorecer a tienda X pagando esa cuenta completa para que no se vea afectado dentro de la quiebra y a la tienda Y entonces no le pago nada y dentro del proceso de quiebra pues la incluyo y que con toda probabilidad puede resultar en que la tienda Y no cobró nada porque se radicó la quiebra y ese tipo de deuda pues es una deuda que se conoce como no asegurada donde típicamente pues uno las puede eliminar por completo. Así que en ese ejemplo estoy favoreciendo a la tienda X versus la tienda Y, cuando en realidad no puedo discriminar entre ese tipo de acreedores. Pues si usted hace eso, al momento de erradicar la quiebra, el síndico de la quiebra, que para ponerlo en términos sencillos es quien va a administrar todo ese caso y va a verificar todos los procesos y cuáles son las deudas, cuáles son los bienes, cuáles son los ingresos y que va a hacerse cargo de ver pues cuánto hay disponible para pagar y a quién hay que pagarle. Si el síndico ve que esa transacción se ha hecho y que el deudor ha desembolsado $1,500 para acreedor X dentro de los últimos 90 días antes de la erradicación de la quiebra, pues el síndico puede decir, no, esa transacción yo la voy a anular. Y luego de todos los procesos que tienen que ocurrir, el resultado va a ser que esa tienda Y X, a quien usted le adelantó porque usted creía que con eso estaba saldando la cuenta y no se iba a ver afectado, pues al final del camino se anula esa transacción y van a tener que devolver ese dinero. Y creer que estamos de alguna manera beneficiando o quedando de buenas con ese acreedor porque le adelantamos el pago de esa cuenta, pues realmente no es correcto, porque cuando uno radica una quiebra, pues uno tiene que incluir todos los acreedores que tengan, eso va al reporte de crédito y no necesariamente uno va a poder utilizar esas tarjetas de crédito después de erradicado un proceso de quiebra. Así que en realidad usted nos está haciendo un favor cuando decide saldar una cuenta versus la otra. Y otra cosa que añado, y con eso termino con este ejemplo, es que si uno está buscando beneficiarse de un proceso de quiebra donde pueda descargar, es decir, eliminar deudas, pues realmente no hace mucho sentido que uno saque mucho dinero en términos de las reglas de quiebra, $600 o más ya va a ser suficiente para que se anule esa transacción. Pues no hace sentido que uno saque esa cantidad de dinero para pagarle a un acreedor cuando ese deudor tiene realmente la posibilidad de eliminar o pagar mucho menos de esa deuda dentro de los procesos ordenados de la quiebra y podría utilizar ese dinero para cubrir sus gastos mensuales, porque ciertamente si está radicando la quiebra es porque hay algún tipo de dificultad en poder cubrir todas las deudas en combinación con los gastos mensuales. Así que no beneficia el que se haga ese tipo de transacción. Y yo lo pongo para dar el ejemplo sencillo de que estamos una tienda X y tienda Y, pero ese deudor ese acreedor a quien se le adelante una cantidad de dinero, podría ser también quizás un familiar que se le prestó dinero. O
Entonces ahí uno dice, ay, pero es que yo no quiero que esta persona, familiar, vecino o algo, no se vea afectado y le voy a adelantar el dinero aquí y después radico. Pues ese familiar o esa persona que usted quería proteger saldando la deuda, puede ser que termine teniendo que devolver el dinero. Así que ese es uno de los ejemplos de las cosas que no deberíamos hacer antes de erradicar una quiebra. Tomen nota de que es especialmente en el periodo de los 90 días antes de erradicar la quiebra, pero se puede extender a más de esos 90 días dependiendo de unas circunstancias particulares. Relacionado a eso, cuando la persona opera como un negocio, pues no puede hacerse pagos de dinero que el negocio le debe, porque obviamente se está haciendo pagos preferenciales. Y eso es parte del proceso del examen que hace el síndico. Y como recuerden que la inmensa mayoría de las transacciones que se hacen, particularmente cuando se trata de negocios, son transacciones electrónicas, pues todo eso está reflejado. Y hay que entregarle al síndico los estados bancarios de los últimos 6 meses. Así que el síndico va a poder ver las transacciones que usted ha realizado de manera electrónica. Pero si el síndico le pregunta a usted si usted ha hecho alguna transacción de este tipo, un pago preferencial, pues y usted contesta que sí, pues el síndico le va a pedir la información y va a poder saber el monto de los pagos. El síndico tiene unos poderes de anular esos pagos y de obligar al que recibió el pago a devolver el dinero. Y eso puede afectar obviamente la viabilidad de la quiebra, puede también hacer que terceros a los cuales usted le pagó tengan que devolver el dinero, y eso genera obviamente más inconvenientes. Así que en el proceso de preparar el caso y antes de preparar el caso obviamente y de erradicarlo, pues hay que estar bien seguro de que durante ese periodo de 90 días no haya estos pagos preferenciales. También, Jessica, se da algo relacionado, y es que el deudor explota las tarjetas de crédito, en donde él dice, yo voy a erradicar la quiebra, pues entonces voy y me voy a las tiendas y me compro todo lo que necesito para los próximos 3 años, y pues como voy a obtener el alivio de las deudas, pues realmente pues yo salgo beneficiado eventualmente. Y como las tarjetas de crédito son deudas no aseguradas, pues así pues doy el último golpe y finalmente pues con el discharge empiezo de nuevo. Eso es bien peligroso porque los acreedores se van a quejar de que ya el deudor sabía que iba a radicar quiebra ya, o por lo menos ya sabía que tenía problemas económicos. Muchas veces esto ocurre después de que la persona hace la consulta con el abogado o abogada, o sea que ya está en un proceso. Entonces se va a Plaza Las Américas o a Plaza del Caribe y ¡buah! Y gasta el margen que le quedaba. Eso puede dar base a que se le desestime la quiebra por mala fe, por haber abusado del proceso. Y eso sería lo peor. Lo peor que le puede pasar a un deudor es que le desestimen la quiebra, porque entonces los acreedores, sí, le metiste 5,000 pesos a la tarjeta de crédito, pues ahora yo te demando y te quito todo lo que tienes. Y no tienes el beneficio de la quiebra, porque el tribunal como castigo te podría imponer un tiempo en el cual no puedes volver a radicar el caso. Y eso obviamente pues impediría que te puedas defender con ese recurso, o meramente no te aplicaría la paralización automática, y el tribunal podría denegarte la paralización automática porque actuaste de mala fe en una quiebra anterior. Así que eso es una cosa que es bien peligrosa, el decir, ahora yo me aprovecho de que voy a erradicar quiebra y entonces voy y acabo con el margen prestatario que tengo en las tarjetas de crédito. Puede salirle bien caro al deudor. Entonces, en esos dos ejemplos vemos, ¿verdad? Tanto dar dinero como para pago, como endeudarnos más para otras situaciones, son cosas que no queremos hacer justo antes de erradicar una quiebra, particularmente en esos 90 días, pero también tenemos que estar conscientes de que no podemos estar haciendo transferencias de propiedad. Eso podría ser propiedad mueble, como puede ser un carro, como también puede ser, como hemos visto en muchos casos, propiedad inmueble, como una casa, un apartamento. Porque en ese periodo justo antes de entrar a la quiebra, si hacemos una transferencia de esa propiedad, también puede ser anulada por un síndico
en uno de los capítulos de quiebra, particularmente si se hace dentro de ciertos periodos que pueden ser esos 90 días o pueden ser 2 años, incluso en Puerto Rico puede llegar hasta 4 años antes de la quiebra. Si hace una transferencia de una propiedad, se te puede anular. Y eso se pone más complicado si, por ejemplo, es que le doné una propiedad a un familiar o si es que le vendí, pero no tengo exactamente constancia de cómo fue la transacción del carro que le di a un sobrino, a una persona que sea cercana a mía, y son lo que se llaman indicios de fraude que el tribunal va a ver y que el síndico va a tratar de resaltar para entonces que le devuelvan esas propiedades al caudal de quiebra, porque mientras más propiedad vuelva al caudal de quiebra, particularmente cuando es un caso de liquidación, pues más valor hay de donde sacar dinero para pagarle a los acreedores. Así que toda esa propiedad que tratamos de proteger sacándola de nuestro caudal dentro de ese periodo justo antes de la quiebra, nos pone en un riesgo primero de que cancelen esas transacciones y devuelvan la propiedad al caudal para liquidarla y utilizarla para el pago de la quiebra, o como mencionaba Rolando, de que nos vean como unos deudores deshonestos, fraudulentos y nos quieran desestimar la quiebra y perdamos por completo la protección que nos da ese mecanismo legal. Así que las propiedades también es muy importante que se mantengan en su estado donde están y que no empecemos a tratar de esconder propiedades para tratar de salvarlas de la quiebra. Es otra de las cosas que no se debe hacer. Y eso podría Ese, tener ese, consecuencias penales, porque podría sí, ser fraude. Y ese es, perdón, es que cuando no estamos en el mismo salón es un poquito difícil saber quién va. dale, adelante. Iba a comentar que ese ejemplo que Zoe da es sumamente común y a veces no pasa porque la persona pues ¿verdad? Tiene una mala intención. Pasa pues porque esta misma desinformación donde creen que, ay, el carro, por ejemplo, voy a perder mi carro y el carro es el único método que tengo para moverme, para ir a mi trabajo, y como no tienen conocimiento de exactamente cuál es el proceso, dicen, no, yo lo pongo a nombre de mi hijo o lo pongo a nombre de mi tío para que en lo que esto pasa, para que no aparezca. Pero la realidad es que es mejor que usted se mantenga con el carro a su nombre. Ahí dentro de todo el proceso de la quiebra, hay mecanismos para proteger los bienes, donde podemos aplicarle exenciones, donde ese carro, por ejemplo, o esa casa no se van a ver afectados dentro del proceso de la quiebra, no se los van a quitar y usted puede concluir su caso sin problema. Mientras que si usted se lo pasa a un sobrino, a un hijo, tratando de salvar ese carro, pues lo que puede hacer es empeorar el caso. A veces ocurre que como en este tipo de ejemplo, el síndico puede ir 2 años hacia atrás, pues quizás hace año y medio usted no pensaba que iba a erradicar una quiebra y pues usted tenía un carro que lo vendió, hizo traspaso y todo, y lo vendió cash, pues le van a preguntar si usted dentro de los últimos 2 años ha hecho algún tipo de transferencia como esta, donde haya pasado un bien a nombre de otra, que estaba su nombre a nombre de otra persona, y hay que divulgar que usted hizo esa venta de ese vehículo cash, por cuánta cantidad, a quién se lo vendió, y le pueden preguntar para qué utilizó ese dinero. Así que también, si usted no tiene récord de para qué utilizó el dinero, pues eso puede complicar el proceso. Pero definitivamente, deliberadamente, pues no puede estar pasando propiedades a nombre de otras personas sabiendo que va a erradicar una quiebra. Otro ejemplo sería también con las cuentas de banco. Rolando mencionaba ahorita que le van a pedir por lo menos los estados de cuenta de los últimos 6 meses antes de erradicar la quiebra. Y si usted tenía una cuenta de banco y usted la cerró, esa cuenta de banco tenía ahí $15,000 y antes de erradicar la quiebra, vamos a ponernos otra vez dentro de esos 90 días, aunque puede ser hasta un año para atrás, usted cerró esa cuenta de banco y se ve que ahí habían $15,000, pues también le pueden cuestionar
primero que usted tiene que informar que cerró esa cuenta de banco y tiene que informar si había dinero en esa cuenta de banco y para qué utilizó ese dinero, porque también se puede tomar como que usted sabía que iba a erradicar esa quiebra, entonces cerró esa cuenta, sacó el dinero, lo puso debajo del matre para que no pudiera formar parte ese dinero de los bienes que usted tiene que reportar dentro del proceso de quiebra. Así que también cerrar cuentas de banco antes de erradicar una quiebra es una de las cosas que no se recomienda hacer, porque vuelvo y repito, el dinero que esté en esa cuenta es posible que se pueda proteger con alguna de las exenciones. Por eso es que es importante cuando uno se va a orientar con un abogado o abogada porque está considerando erradicar una quiebra, pues tener todos esos datos y traérselos al abogado o abogada que le esté orientando para que sepa, mira, dentro de este caso ya se sabe que hay una cuenta que tiene $10,000, $15,000 que hay que protegerlos y de esa manera pues se prepara el caso y uno de antemano sabe lo que va a ocurrir con esas cuentas de banco, con ese dinero. Otro ejemplo que es interesante y que puede ocurrir en las familias es que usted no debe dejar que lo pongan como codueño de una cuenta de ahorros o una cuenta corriente en donde haya fondos cuantiosos. En las familias, pues, hay veces, por ejemplo, que los papás o las mamás están ya ancianos y entonces quieren poner al hijo o a la hija en la cuenta por si acaso la mamá se enferma, la hija pueda ir al banco a sacar el dinero, pues eso crea un problema porque entonces si la mamá tiene ahí unos ahorros, hay el problema de cómo demostrar que ese dinero no es del deudor y que ese dinero es exclusivamente de la mamá. O sea, no haga estas transacciones en las cuales se incluya como cofirmante o codueño de cuentas de banco que tienen flujos de efectivo significativos, porque luego va a tener que explicar de dónde o a quién pertenece el dinero. El otro issue también que puede ocurrir relacionado a las cuentas es que no deje que le depositen dinero, porque le pueden decir, mira, yo tengo este dinero cash y por favor, vamos a depositarlo en tu cuenta para que luego tú me hagas un cheque o se haga un cheque de gerente. Esas son maneras a veces de lavar dinero. Y hemos tenido casos en donde personas del extranjero han entablado amistades que luego se convierten en relaciones afectuosas, amorosas, y era con el fin de transferir dinero a los Estados Unidos y depositarlo en las cuentas y después la persona hacerle cheques, y eso pues puede verse como una manera de lavado de dinero. O sea que lo importante es que sus cuentas y sus documentos financieros reflejen su verdadera situación económica. No mezcle los activos, los bienes, no se haga codueño de otras cuentas en estos procesos, porque cuando vaya usted a informar, y todo esto hay que divulgarlo, ¿verdad? Y cuando usted vaya a informar en la quiebra, tiene que dar demasiadas explicaciones y el síndico podría entender que no le satisfacen las explicaciones y se complicaría su caso. Otro ejemplo de transacciones que no deberían de hacerse antes de presentar una quiebra pueden ser incluso donaciones que vemos como donaciones de caridad. ¿Verdad? Hay personas que tienen un hábito de toda la vida de dar un poquito aquí, un poquito allá. Muchas veces las personas que van a la iglesia tienen ese gasto recurrente de donaciones, pero antes de entrar a una quiebra se le va a preguntar a la persona si dentro de los 2 años antes de erradicar la quiebra han dado una donación que sea de $1,000, por ejemplo, y esas cantidades, si no podemos probar que son parte de ese hábito constante de la persona de siempre dar esas cantidades a la iglesia o a la organización sin fines de lucro que sea, pues también pueden ser algunas que se consideren o fraudulentas o que se tengan que devolver al cadáver de la quiebra para incluirlos en la distribución que se vaya a hacer. Así que aunque usted piense que sea una manera bonita de utilizar su dinero mientras todavía lo tiene, puede venir a traerle problemas posteriormente en un proceso de quiebra.
Otras cosas que también aquí integrando un poco ya cuando está presentado el caso para que sepan cosas que le podrían preguntar, que a veces uno dice, bueno, pero es que eso no tiene que ver. Pues sí, tiene que ver. Es el cuando tenemos bienes en nuestra posesión que están a nombre de otras personas, pero que los tenemos en nuestra posesión, ¿verdad? Que lo tengo conmigo. Eso ocurre mucho con los carros. Que tengo un carro que lo utilizo, pero que en realidad no está a nombre mío, sino que siempre se quedó a nombre de mi mamá, por ejemplo. Pues esa es una de las cosas que van a preguntar y lo traigo porque también hay un elemento de no ocultar, ¿verdad? De no ocultarle al abogado o a la abogada cuando lo esté orientando, de no ocultar hechos como estos dentro del caso de la quiebra. Así que una de las cosas que tiene que tomar en cuenta es que si usted tiene bienes en su posesión que no están a nombre suyo, eso como quiera usted lo tiene que divulgar. Yo digo el asunto de los carros porque es lo más común, ¿verdad? Pero puede ocurrir en otras instancias. Y de igual forma, pasa mucho también con esto de los carros, que el bien está a nombre mío, pero lo utiliza mi sobrino, ¿verdad? Y ese es el que lo usa, el que lo paga, el que lo corre, etcétera. Pero si el título está a nombre suyo, usted tiene que divulgar que ese vehículo es parte de sus bienes porque está a nombre suyo. Y ahí vuelvo un poco al ejemplo que decía Zoe de transferir bienes. Eso es una de las circunstancias por las cuales a veces pues se hacen este tipo de transferencias antes de radicar, porque, no, es que el carro nunca fue mío, me dicen. Es que realmente siempre ha sido de él, siempre lo ha usado él. Lo que pasa es que nunca se hizo traspaso y por eso fue que lo hice. Pues no, porque uno tiene que informar tanto los bienes que están a nombre de uno como los que uno usa, pero que no están a nombre de uno. Sí, hay una circunstancia un poquito más específica que es que los deudores pueden estar haciendo gestiones para refinanciar sus deudas, para obtener capital para el negocio, y durante ese proceso las instituciones financieras, los inversionistas le piden estados financieros, y en los estados financieros, pues por la lógica de los negocios y de tratar de convencer a una entidad para que te dé dinero para tú reorganizarte o para tú refinanciar tus deudas, pues se puede el estado financiero maquillar o mejorar poniendo los activos de la manera más bonita, con el valor más grande, o obviamente dentro de si se prepara por un CPA, el CPA tiene unas reglas éticas y unas reglas profesionales que debe hacer que ese estado financiero sea el más certero posible, el más confiable posible, pero no necesariamente tiene que ser un CPA para que se prepare un estado financiero, y esto podría hacer que cuando venga la quiebra resulte, o número uno, o que los valores que aparezcan en el estado financiero sean mucho más altos, o número dos, que aparezcan bienes en el estado financiero que luego no están en la quiebra. Y esto es algo que responde a una pregunta que hace el Statement of Financial Affairs, que dice que si usted le ha sometido a otras entidades estados financieros en los últimos 2 años, y si usted contesta que sí, pues obviamente el síndico se los podría pedir y puede haber esa discrepancia. Fíjense que la petición de quiebra tiene una información financiera, tiene los activos, tiene los pasivos, tiene los ingresos, y tiene también una serie de preguntas sobre todos estos temas. Si usted tiene una incongruencia importante entre ese estado financiero y lo que puso en la quiebra, pues puede generar una situación, número uno, de haber mentido en la petición de quiebra, o número dos, que se entienda que está ocultando bienes de mala fe en perjuicio de los acreedores. Así que tiene que haber realmente una correspondencia entre esos números, y por ende el deudor no puede ni exagerar ni incluir cosas, porque se da mucho, ¿verdad? Particularmente cuando no es un CPA el que llena el estado financiero, que es algo que no es del negocio, pero es del hermano, del papá, del tío. Los ponen ahí para que haya más activos que pasivos, y que el banco entonces pueda hacer la transacción, y eso le puede ocasionar problemas luego de la quiebra.
Otra cosa que aquí un poco un juego de palabras porque este episodio es qué no puede hacer antes no debe hacer antes de erradicar la quiebra, pues no debe dejar de erradicar sus planillas. Es importante que cuando usted se enfrenta a un caso de quiebra, tiene que haber radicado sus planillas de contribución sobre ingresos, si así tenía la obligación de hacerlo, pues porque trabaja y recibe ingresos. Así que no debe no dejar, no radicar las planillas antes de radicar un proceso de quiebra, porque definitivamente lo van a mandar a radicar sus planillas, una obligación que tenemos todos y todas como contribuyentes. Sí, en fin, ¿verdad? Hemos mencionado una lista considerable de cosas que no debe hacer, pero no es exhaustiva, ¿verdad? Porque cada caso presenta diferentes situaciones. Usted no debe mentir, usted no debe ocultar bienes, usted no debe hacer transferencias en beneficio de acreedores, ¿verdad? Preferenciales a los acreedores. Usted no debe hacerse pago a sí mismo si es de las operaciones del negocio y el negocio le debe a usted. No debe llenar al máximo las tarjetas de crédito antes de erradicar la quiebra. Tiene que cumplir, no debe incumplir, como dijo Jessica, ¿verdad? En términos de las planillas, no debe incumplir con sus obligaciones de presentar las planillas. Y eso es algo que cuando usted vaya a ver a su abogado o abogada, usted diga, pues mira, tuve un problema financiero, un problema de salud, un problema que me va a obligar a considerar la quiebra. Pregúntele a su abogado o abogada, ¿verdad? ¿Qué no debo hacer? Y el abogado o abogada, pues a la luz de lo que usted le ha dicho, pues podría intuir o saber que hay cosas que usted ha hecho, porque no necesariamente esto acaba con la quiebra. Es que hay que tomar medidas, hay que corregir la transferencia. En muchas ocasiones lo que hay que hacer es una divulgación, porque hay maneras de remediar el que haya otros bienes o dinero o cuentas de banco, porque hay unas exenciones que permiten que el síndico no alcance esos activos y que no se cuenten como activos disponibles que haya que tomar en cuenta para el valor de liquidación. Así que hay maneras. Lo peor que le puede pasar a usted y a su abogado es que usted le mienta al abogado, porque al final del camino esto se va a saber. Nosotros estuvimos en una reunión de acreedores recientemente y el síndico se la sabía toda, porque los síndicos pueden investigar los casos. La gente puede darle tips a los síndicos, información. Mira, en ese caso pasa esto. Y cuando usted llega allí creyéndose que se la sabe todas, que hizo trampa en la petición de quiebra, les revienta a la luz de las preguntas del síndico toda una serie de situaciones, de cosas que no debe haber hecho. Y eso pues obviamente es un problema que le podría costar la libertad, porque desafortunadamente, ¿verdad? El síndico pues tiene poderes no solamente de investigar y de traer bienes, sino también tiene poderes de referir a las autoridades para que se persigan los crímenes en los casos de quiebra. Y la síndico de Puerto Rico y de todos los demás distritos pues se ufanan, promueven mediante comunicados de prensa la información de cuando algún deudor sale culpable por fraude en este proceso. Así que el proceso, si se hace bien, no trae problema. O sea, es cuestión de que usted siga el consejo del abogado. Si hay que esperar un poco porque hay que resolver una situación, se resuelve la situación. Y lo importante es que usted sea lo más abierto con su abogado y abogada para que pueda darle los consejos precisos sobre cómo resolver cualquier problema que tenga. Pues yo creo que con la información que pudimos ofrecer en este episodio, pues cumplimos con el propósito un poco de guiar a las personas en términos de cosas que no deberían hacer antes de erradicar una quiebra. Recuerden que este es parte de la cadena de episodios que tenemos sobre asuntos de quiebra, donde pues tocamos distintos temas sobre este proceso para mantenerles informados y que puedan tomar una mejor decisión si entienden que necesitan una quiebra. Y si esto no es útil para usted, sí, compártalo con otras personas que quizás les pueda ser de ayuda. Yo quiero, en una nota, antes de que se despida el programa, decir que apenas hoy, cuando estamos transmitiendo, se aprobó el contrato de la privatización de la generación. No es que nos hemos olvidado de este tema, es que teníamos ya programado el tema de hoy.
pero lo vamos a programar obviamente para discutirlo lo más pronto posible. Y En fuera esa lo más. nota tan linda y tan aliviana para el corazón. Recuerden que este podcast ahora mismo está a través de Facebook Live, pero también pueden suscribirse al canal de YouTube del Bufete Manueli para poder ver todos los episodios y ver los que van saliendo. Y está disponible en todas las plataformas donde se escuchan podcasts. Así que con eso cerramos. Bufete Manueli, el podcast Tum Tum. Buenas noches. Buenas noches.